Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera clase de química para primero medio del programa EAR Chile. En esta ocasión vamos a ver la unidad número 3, que tiene por nombre configuración electrónica. Comencemos. ¿Qué es lo que ustedes deben saber con esto? En este video, primero que todo, de comprender qué es la configuración electrónica. Vamos a hablar de ella, la vamos a definir, vamos a ver en qué consiste, vamos a ver cómo calcular la configuración electrónica. Para esto, ustedes necesitan revisar los videos 1 y 2, ¿cierto?, de primero medio, ¿ya? Es importante porque en esos videos nosotros hablamos de conceptos básicos, ¿ya?, como por ejemplo números cuánticos, ¿ya? Los números cuánticos, si recuerdan del video anterior, son la herramienta que nos distingue dónde están los electrones en un átomo. Es, por decirlo así, la dirección de los electrones en un átomo. Y lo que vamos a ver hoy día, que es configuración electrónica, está directamente relacionado con esto. Nosotros vamos a ocupar los números cuánticos para construir una configuración electrónica, que viene siendo, en términos bien básicos por ahora, ¿cierto?, la forma ordenada de escribir los números cuánticos para describir los electrones que tiene un átomo. ¿Sí? Lo vamos a definir mejor después. Vamos a hablar de la configuración electrónica abreviada, ¿ya? Ciertas formas de escribir la configuración electrónica que a veces les puede complicar si aparece en algún lado, pero vamos a ver que no es tan complejo, ¿ya? Vamos a ver las reglas que rigen la configuración electrónica, como por ejemplo el principio de exclusión de Pauli, el principio de Aufbau y la regla de máxima multiplicidad de Hahn, ¿ya? En estos tres principios se basa, en cierto modo, en cómo construir, cómo hacer una configuración electrónica o por qué se hace así una configuración electrónica, ¿ya? La clase es bien corta y es, insisto, referente únicamente a configuración electrónica, pero es necesario que ustedes tengan los conocimientos de la clase 1 y 2 de química, ¿ya? Comencemos entonces con la materia. Esta diapo es la última diapo del video anterior. Es en una parte donde ustedes ven, por ejemplo, un símbolo que tiene un número, una letra y otro número más pequeño que está sobre esa letra, ¿cierto? Este simbolismo es típico de la configuración electrónica. Nosotros vamos a ver configuración electrónica en que aparecen estos símbolos, ¿ya?, donde, si recuerdan, este número grande que aparece acá indicaba ¿qué cosa? ¿Recuerdan? Indicaba el número cuántico principal, ¿ya? O en otras palabras, ¿cierto?, el nivel de energía en el cual se encuentra el electrón dentro del átomo. Es decir, si un electrón está en el nivel de energía 3, por lo tanto nosotros decimos, ¿cierto?, que está en el número cuántico principal 3, ¿ya? Siempre que aparezca un 3 acá, significa que el electrón está en el nivel de energía 3, ¿ya? Teníamos acá el número de electrones, es decir, hay 5 electrones en el nivel de energía 3, en este caso. Está la letra P, que indica el número cuántico secundario, ¿cierto?, o bien el tipo orbital. ¿Se acuerdan que había orbitales de tipo S o L0? El L era el número cuántico secundario, ¿recuerdan? L0 o orbital de tipo S. L1 o orbital de tipo P, como el que está acá. L2 o orbital de tipo D, ¿cierto? O L3 y orbital de tipo F, ¿ya? Si ustedes recuerdan, también habían siempre 3 orbitales de tipo P, ¿ya? El P1, P2, P3, o bien PI, PX, PZ, ¿sí? En cada orbital siempre puede haber máximo 2 electrones. Como los orbitales P siempre son 3 orbitales, ¿cierto? Acá, en total, en los orbitales P alcanzan a caer, por decirlo así, ¿cierto?, o caen, ¿ya?, un máximo de 6 electrones. En este esquema, en este simbolismo, ¿cierto?, solo tenemos 5 electrones que están en sus orbitales P. Si yo les pediría calcular números cuánticos con respecto a este simbolismo de configuración electrónica, ¿cierto?, ustedes me decían que el número cuántico principal en este caso sería 3, ¿cierto?, por ese número. El número cuántico secundario, o L, en este caso sería, claro, lo da la letra P, y que dijimos que corresponde a 1, ¿cierto? El número cuántico terciario o magnético, simbolizado con una M, ¿se acuerdan cómo lo calculábamos? Nosotros decíamos, hacíamos 3 rayitas, ¿ya? En este caso porque tenemos orbitales P, y los orbitales P
son siempre 3, por eso hago 3 rayitas. Si fueran orbitales D, haría 5 rayitas, los orbitales D son 5. Los orbitales F son 7, haría 7 rayitas. Los orbitales S, los más chiquititos, ¿cierto? Era uno solo, por lo tanto haría una rayita. ¿Sí? Los orbitales P, como decía en el video anterior, ¿cierto? Son 3. Hago 3 rayitas. ¿Y qué hacemos después? Digo, tengo 5 electrones. Por lo tanto, voy a poner esos 5 electrones acá, en estas rayitas. Siempre separados, uno por uno. Perdón, y antes que eso, le voy a poner un número a estas rayitas. A la del medio siempre le pongo 0. A la que está a la izquierda, menos 1. A la que está a la derecha, más 1. Subirá otra rayita más, como los orbitales D, que son 5, ¿cierto? Pondría una rayita más acá, una rayita más a este lado, y este sería menos 2, y el de acá sería más 2, ¿sí? Subieran 7, sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, insisto, podría ser hasta el infinito. Acá más 2, más 3, más 4, ¿sí? Pero siempre del medio es 0. Entonces digo, 5 electrones, pongo 5 rayitas. 1, 2, 3, llevo 3 electrones de estos 5. El cuarto electrón lo voy a volver a poner ahora en la primera rayita. Siempre yo parto de izquierda a derecha, fíjense. Partí poniendo la primera rayita acá, o primera flecha, ¿cierto? En esa raya. ¿Ah? Segunda, tercera, después el cuarto electrón que viene está simbolizado con esta flecha, lo pongo en sentido contrario para indicar el spin distinto. Y 5 electrones, entonces el último electrón cayó en el orbital de tipo 0, o en la rayita de tipo 0, ¿sí? Por lo tanto, como ahí yo puse el último electrón, son 5, no hay más, el número cuántico magnético, el M, va a ser 0, ¿sí? Si hubiesen sido 4, acá hubiese aparecido un número 4, por ejemplo, yo hubiese puesto 1, 2, 3 y 4, ese hubiese sido mi último electrón, ¿sí? Y por lo tanto el número cuántico magnético hubiese sido menos 1. Pero en este caso, como era 5, el último electrón cayó acá, en el orbital de tipo 0. Por eso es que el número magnético es 0. Y el S, o el spin, en este caso, ¿cierto?, corresponde a menos 1/2. ¿Por qué? Porque ese orbital, el 0, está completo. Completo significa que hay 2 electrones. Siempre que esté completo con 2 electrones, el spin es menos 1/2. Si hubiese solo un electrón, por ejemplo, si este hubiese sido el último electrón, ¿ah?, el spin sería entonces más 1/2. ¿Sí? Ahora, de lleno en la configuración electrónica, tenemos que este esquema, también conocido como esquema de la lluvia, nos sirve para poder realizar configuración electrónica. Si ustedes se fijan, siempre vamos a partir por el nivel de menor energía, que es el 1, nivel 1 de menor energía, con orbital S. Vamos a decir que en 1S, ¿cierto?, caen máximo, ¿cuántos electrones caen en un orbital? Dijimos máximo 2, ¿cierto? Entonces los orbitales S son uno solo, por lo tanto en este orbital S caen máximo 2 electrones, y yo puedo encontrar como 1S2. Después de esto avanzo hasta el nivel de energía 2 con el orbital S también, que también caen máximo 2 electrones. Avanzo hasta el nivel de energía 2 con orbitales P. ¿Cuántos orbitales P dijimos que son? 3, ¿cierto? Y los orbitales P, por lo tanto, en cada orbital cae máximo 2 electrones, y como son 3 orbitales P, en cada uno cae 2 electrones, por lo tanto, en total caen 6 electrones. Por lo tanto, yo puedo encontrar en modo configuración electrónica 2, ¿cierto?, P con un 6 arriba. Y así, yo podría seguir este esquema y avanzar. Después del 2P viene el 3S. Después del 3S, me doy la vuelta acá, viene el 3P. Después del 3P, 4S. Y así. ¿Sí? Ustedes pueden seguir avanzando y llegar a esto, ¿sí?, formar completamente este esquema. Fíjense que vamos del 1S, 2S, después 2P, 3S, después 3P, 4S. Es como que después de un P viene un S, ¿se fijan? Después del 4S, eso sí, aparece recién los orbitales D, 3D. Fíjense que se salta el nivel de energía 4S, tiene un nivel de energía mayor que los orbitales 3D, pero los orbitales D son tan complejos, tan energéticos,
que los electrones prefieren estar en un orbital de mayor energía, pero en un orbital más cómodo, en un nivel de mayor energía, pero en un orbital más cómodo como el S, que estar en un nivel de menor energía, pero con un orbital más incómodo, por decirlo así, como son los orbitales D. ¿Sí? Entonces, pasan antes por los 4S, antes de pasar al 3D. Después continúan con el 4P, después el 5S y así, 4D, 5P, 6S, 4F, aparecen los F, fíjense por acá ustedes, ¿ya? Cierto modo hay una memotecnia para poder construir una configuración electrónica. Yo podría armar este esquema de la lluvia poniendo de arriba hacia abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 7. Después me salto un espacio, no pongo nada acá arribita, sino que pongo un poquito más abajo, pongo 2, ¿cierto? No escribo el 1, pongo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después hago lo mismo acá, me salto el 1 y el 2, sería 3, 4, 5, 6, después 4, 5, hasta ahí nomás. Podría seguir haciéndolo si es que, para no confundirme, 6, 7, y acá también 6, 7, ¿ya? Llegar todo hasta el 7. Y el asunto es que después tiro líneas diagonales, como si fuera una lluvia, tal como lo estoy haciendo acá, ¿cierto? ¿Ya? Entonces yo sé que siempre de arriba hacia abajo seguiría el esquema de la lluvia, tal como cae la lluvia, ¿sí? Veámoslo más en la práctica. Demos un segundo con esto. Este esquema que les puse yo acá es más que nada para que ustedes sepan que en realidad se va incrementando, va aumentando la energía a medida que yo voy pasando un nivel, como el 1, al nivel 2, al nivel 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Se va incrementando la energía. Y también va pasando así con los orbitales. A medida que yo cambio un orbital, por ejemplo S a los P, aumenta la energía, ¿sí? Lo que pasa es que en algunos casos, como por ejemplo acá el 3P, ¿cierto? Tiene un nivel de energía bastante alto, mayor al 3S, pero antes de alcanzar al 3D, ¿cierto? O antes de alcanzar el 4P, ¿ya? Pasa por un 4S y después alcanza el nivel de energía 3D, orbitales D, que tienen más energía que los orbitales 4S, ¿sí? Esto se ha hecho mediante experimentos energéticos en el cual se ha logrado estimar cuál podría ser la cantidad de energía que posee un orbital, ¿cierto? Y eso nos llevó a concluir este esquemita que estábamos revisando, el esquema de la lluvia, ¿ya? Para poder hacer una configuración electrónica. Eso es lo que más me interesa. Esta parte apunta a lo mismo, a la energía relativa comparada una con otra, ¿ya? Lo importante es que ustedes sepan que hay niveles que tienen más energía, ¿cierto? Niveles de mayor energía a medida que yo aumento o me alejo del núcleo, ¿ya? Pero los orbitales también tienen ciertos órdenes de energía, y algunos orbitales son más energéticos incluso estando en un nivel de menor energía, ¿sí? Acá veamos un ejemplo de cómo hacer una configuración electrónica, y lo definimos nuevamente. Configuración electrónica, ¿cierto? Es la forma ordenada, estructurada de poder ordenar, ¿ya?, los distintos electrones que posee un átomo. Es una representación de los electrones de un átomo, ¿sí? Entonces veamos cómo se configura cuál es la configuración electrónica para estos 11 electrones que posee el sodio, ¿sí? La tabla periódica aparece como sodio 11, eso significa que tiene 11 protones, y si está neutro, 11 electrones. Ojo con eso, si está neutro. Si fuera más 1 acá y aparece un 11 acá, ¿cuántos electrones tendría en total? No serían 11. Si esto está positivo, es que le falta un electrón. Por lo tanto, en este caso tendría 10 electrones, si este fuera un átomo positivo, ¿sí? Si fuera más 1, ¿ya? Pero acá, como no aparece ningún signo, ninguna carga, vamos a decir que este sodio es neutro. Por lo tanto, tiene 11 protones y 11 electrones. Vamos a decir entonces que su configuración, si seguimos el esquema, va a ser 1S. Ponemos 1S. Acuérdense que caen como máximo 2 electrones, por eso ponemos 2 electrones. Después del 1S sigue en este esquema el 2S. Ponemos entonces 2S y le ponemos 2 electrones. Los orbitales S siempre pueden tener máximo 2 electrones, ¿ya? Después del 2S seguimos este esquemita y viene el 2P. 2P acá,
como los p son 3 orbitales en realidad, aunque se escriba como si fuera uno solo, pero son 3, y en cada orbital caen 2 electrones, ¿cierto? Serían 2 por 3, 6 electrones en total. Por lo tanto yo pongo un 6. Y ojo, me estoy acercando a este número, a los 11 electrones. Tengo que hacer un recuento. Tengo 2 acá, más 2 son 4 electrones. Más estos 6 electrones que yo puse acá, tengo 10 electrones. ¿Sí? Tengo que llegar a poner 11 electrones ordenados en este esquema. Por lo tanto, después del 2p, que alcanzan a caer 6 electrones, continúo con el 3s. En el 3s, ¿cierto? Me falta, el 3s aguanta hasta 2 electrones, porque los orbitales de s aguantan 2 electrones. Pero como acá necesito llegar hasta 11 solamente, le pongo un 1 nada más. ¿Sí? Y con ese, al poner este 1, yo acá estoy representando un total de, ¿cierto? 4, 6, 10 más 1, 11 electrones. Los 11 electrones que posee el sodio. ¿Sí? Perfecto. Esa es la configuración electrónica que yo estoy realizando. A ustedes, de hecho, le podrían dar una configuración electrónica, como esta de acá, y pedirle los números cuánticos, como aparece acá en esta parte. Siempre los números cuánticos va a ser la descripción del último electrón que yo puse en la configuración electrónica. O sea, yo me fijo en esta parte de acá solamente, en el 3S1. Entonces voy a decir, número cuántico principal, el 3, el número más grande, ¿cierto? N igual 3. Número cuántico secundario, el L, ¿cierto? Acuérdense que cuando es S, es 0. Cuando es P, es 1. Cuando es D, es 2. Y cuando es F, es 3. ¿Sí? Por lo tanto, el S corresponde al L igual 0. Y el magnético, ¿cómo lo hago? El S pongo una rayita nomás, le pongo un 0 y pongo un electrón que obviamente va a caer en esa rayita, en el 0. Por lo tanto, el M es 0. Un truco para que se guarden. A veces es más fácil así. Que siempre que el L es 0, el M es 0. En todos los demás casos te debería calcular. Si el L es 1, es decir, son orbitales P, debe ser 3 rayitas y hay que calcular dónde cae el último electrón, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Y por último el spin, digo, ese electrón está solo en esta rayita, por lo tanto, como está solo, va a ser más un medio. Bueno, es que si estuviera completo, es decir, 2 electrones, sería menos un medio. Pero acá hay un solo electrón, está incompleto ese orbital, por lo tanto, es más un medio. Esos serían los 4 números cuánticos para esta configuración electrónica que corresponde a la configuración electrónica del sodio. Ahora, ¿cómo es una configuración electrónica abreviada? ¿Ya? Una forma abreviada es utilizando, en cierto modo, elementos de los gases nobles. Por ejemplo, para el sodio 11, ya habíamos hecho recién la configuración electrónica, ¿cierto? Para el sodio que tiene un Z igual a 11, yo puedo representar la configuración electrónica así, como escribir entre paréntesis neón y después poner 3S1. ¿Por qué pongo eso o por qué lo puedo hacer así? Porque el neón es un gas noble que tiene 10 electrones, ¿sí? Entonces, esto es como, en otras palabras, estoy diciendo que acá hay 10 electrones con la configuración electrónica del neón más un electrón que sería 3S1, ¿sí? Por eso solamente lo podría saber, ¿cierto? Haciendo una configuración electrónica, ¿ya? Electrones internos entre corchetes se le llaman electrones internos los que están acá, y a estos de acá se le llaman electrones de valencia o electrones de la última capa, ¿ya? Que están afuera de la configuración del gas noble, ¿sí? Los gases nobles entonces son aquellos que tienen la capa P llena, ¿ya? Adquiriendo una gran estabilidad. Estos gases nobles son inertes. Todos los gases nobles tienen una configuración electrónica que terminan S2P6. S2P6. Siempre que ustedes vean una configuración que termina así, S2P6, ustedes dicen, ah, es un gas noble. Salvo el helio, que termina siempre en S2 solamente, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen ustedes el helio, es un gas noble, el neón, que tiene un Z igual a 10, el argón, Z igual a 18, el criptón, Z igual a 36, ¿sí? Son algunos de los gases nobles.
Entonces, ¿qué reglas rigen la configuración electrónica? Son tres reglas. Las habíamos mencionado como primero el principio de exclusión de Pauli. Esto se los menciono, no es tan práctico, pero sí es importante que ustedes lo sepan y lo entiendan, porque se les puede preguntar como una pregunta teórica, ¿ya? Si queremos colocar más de un electrón en un mismo orbital, debemos cambiar el número cuántico de spin. ¿Qué significa esto? Veamos un ejemplo. Tengo dos átomos, sodio y magnesio. El sodio tiene esta configuración electrónica, le habíamos hecho, ¿cierto? Los cuatro números cuánticos de estos serían, por ejemplo, habíamos dicho que el N es 3, el L es 0 porque termina en S. Si el L es 0, el M también es 0, y el spin es más un medio porque está incompleto, ¿cierto? Hay uno solo en el orbital que cae en estas dos. En cuanto al magnesio, Z12 sería 1S2, 2S2, 2P6, ¿cierto? Llevo 10 hasta acá y después 3S2, tengo 12, ¿sí? Sí, los cuatro números cuánticos son en este caso, entonces el N es 3, el L es 0 porque cae en un orbital S, ¿cierto? Si el L es 0, el M también es 0, pero cada spin es menos un medio porque ese orbital está completo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Es que en un átomo no pueden existir dos electrones con el mismo conjunto de números cuánticos. O sea, cada átomo tiene siempre números cuánticos diferentes. Siempre. ¿Sí? Siempre los números cuánticos van a ser diferentes para los distintos tipos de átomos. Eso es el principio de exclusión de Pauli. Números cuánticos diferentes para los átomos diferentes. El otro principio es el principio de Aufbau. ¿Ya? Este principio dice que primero deben llenarse los orbitales 1s, ¿cierto? Hasta un máximo de 2 electrones, esto de acuerdo con el número cuántico L, porque en los S cae solo 2 electrones, ¿sí? Después de esto pasamos al 2s, me dice esto de acá, ¿cierto? También con 2 electrones como máximo, los S caen 2 electrones. Después pasamos a la subcapa 2p, ¿cierto? Que tiene 3 orbitales p, lo que hemos estado diciendo, que por su posición tridimensional los podemos simbolizar como el px, pi, pz, ¿cierto? Y así el total de orbitales p puede aguantar hasta 6 electrones, teniendo cada uno 2 electrones, ¿sí? En otras palabras, los electrones se agregan al átomo partiendo siempre del orbital de menor energía hasta que todos los electrones estén ubicados en un orbital que sea apropiado. En otras palabras, más simples aún, este principio apunta que los electrones siempre se van a ubicar en los lugares de menor energía antes de estar ubicándose en los lugares de mayor energía, ¿sí? Siempre se favorece estar con menor energía, es decir, más estables. Acuérdense siempre de eso, que siempre menor energía es mayor estabilidad. El tercer y último principio es el principio de la máxima multiplicidad de Hunt, ¿ya? Este principio apunta que las partículas subatómicas son más estables, tienen menor energía, ¿cierto? Lo mismo que te estaba diciendo recién, entre más estabilidad, menor energía, ¿ya? Cuando presentan electrones desapareados, es decir, spins paralelos también se le llaman a los electrones desapareados, ¿ya? Que cuando esos electrones están apareados o están antiparalelos, ¿cierto?, poseen mayor energía. Entonces, en otras palabras, me está diciendo que siempre se prefiere estar solito en un orbital que estar unido a otro o estar pegado a otro, ¿sí?, compartiendo ese orbital con otro. También este principio yo le llamo como el principio de la micro, ¿ya? Generalmente las personas al subirse a una micro, ¿cierto?, prefieren sentarse en un asiento o en un par de asientos que esté desocupado, ¿ya?, y no al lado de otra persona. Claro, y empieza a pasar muchas veces que a medida que sube la gente, todos los asientos que estaban, los pares de asientos que estaban desocupados, se empiezan a ocupar con una sola persona. Las personas prefieren estar solas quizás en esos asientos. Hasta que sube otra persona, ¿cierto?, y ya no hay pares de asientos desocupados, y se sienta en estos asientos que están ya ocupados por una persona, ¿sí? Se empiezan a formar entonces pares de asientos ocupados, ¿ah? Claro, si sube una chica atractiva, ¿cierto?, uno puede decir, ya, me siento ahí, no importa que estén desocupados los otros pares, ¿ah?
No sé, puede pasar. O una abuelita, ¿cierto?, que no avanza más allá y se sienta al lado de uno también, ¿no? Entonces, es como para que tengan una idea, ¿ya? Pero lo importante, ya yendo a lo serio, ¿cierto?, es que los electrones tienden a ocupar un orbital, ¿cierto?, quedando, ¿cierto?, siempre desapareados, y solamente cuando ya están ocupados los tres orbitales, por ejemplo, se empieza a ocupar ahora los que ya estaban ocupados formando un par, ¿ya? Siempre es preferible estar solo en un orbital que estar formando un par. Eso es el principio de máxima multiplicidad de Hahn, ¿ya? Un ejemplo de una típica pregunta de configuración electrónica. Me dice, en la configuración electrónica, que es 1S2, acá me faltó achicar, ¿cierto?, estos numeritos, ¿ya? 1S2, 2S2, 2P2, 3S1, está asociada a un átomo de nitrógeno, ¿ya? Z igual 7, ¿ya? Fíjense qué les llama la atención en esta configuración electrónica. Acá es 2P2 y después pasamos al 3S1. Dijimos que se favorecen los niveles de menor energía. O sea, ese electrón que está en el S1, en el nivel 3, ¿cierto?, debiese estar acá en los P, porque si tengo 2P2, acá sigue alcanzando para aguantar otros electrones más. Acuérdense que los P alcanzan hasta 6 electrones y acá tiene solo 2, ¿sí? O sea, podría aguantar 4 electrones más. ¿Por qué ese electrón está fuera del orbital P? ¿Y por qué ese electrón se fue a un orbital de mayor energía? ¿Sí? Eso es lo que me preguntan acá. Entonces, ¿corresponde al átomo ionizado? Al átomo de nitrógeno que está en forma iónica. Es decir, ¿qué significa que sea ionizado? Que es un catión o un anión. Es decir, que perdió o ganó un electrón. Acá, si yo me fijo, tengo 2 más 2 más 2 son 6, más 1, 7. No, tiene 7 electrones, 7 protones. Está neutro este átomo, ¿sí? Entonces, si tuviese una cantidad de electrones distinta al Z, yo diría que está ionizado. Es decir, si tuviera 8 electrones, tiene un electrón más, por lo tanto serían un átomo negativo, un anión. Si tuviera 6 electrones, diría que hay menos electrones que protones, ¿cierto? Por lo tanto sería un átomo positivo y sería un catión. Pero en este caso la cantidad de electrones que está es la misma que la cantidad de protones o del Z, por lo tanto está neutro. Ahora, ¿no es posible bajo ninguna circunstancia que ocurra esto? Falso. Hay una instancia en que puede pasar esto, ¿ya? Representa un estado excitado y esa alternativa, chiquillos, es la correcta, ¿sí? Cuando un átomo se excita, ya sea porque le incorporo energía de alguna forma, ya sea porque le meto radioactividad o lo electrifico, por ejemplo, o lo alumbro, ¿ya? Algunos átomos son excitados con la luz, por ejemplo. Todas estas sustancias que son fosforescentes, ¿cierto?, y que después de que yo apago la luz siguen brillando, ¿ya? Les pasa esto, sus electrones se excitan y pasan de un orbital con poca energía como el 2P a un orbital de mayor energía como el 3S1. Pasan por un tiempo, posteriormente ese electrón vuelve a caer al mismo nivel de energía 2P, en este caso, ¿cierto?, que tiene menor nivel de energía. Por lo tanto, esa es una excitación de los electrones en un átomo, ¿sí? Un átomo que está en un estado excitado. Esa es la correcta. Si me dijeran corresponde a un estado fundamental, el estado fundamental significa estado neutro, ¿sí? Y estado neutro, aparte de neutro, estado estable, quieto, sin excitación. O sea, si hubiese sido como 2P3, sería en su estado fundamental, ¿sí? Corresponde al nitrógeno en estado sólido, no hay forma con la configuración electrónica de saber el estado de la materia en que se encuentra. Si está sólido, líquido o gaseoso, no lo podemos saber con la configuración electrónica. Eso es todo por ahora. Revisen la guía de ejercicios que les voy a mandar, revisen el material complementario, estudien, repasen los videos anteriores y mucha suerte en todo. Nos vemos. Suerte. Chao.